hablar, este, el tema que me tocó, pues es traumatismo obstétrico. Pues ya como me conocen, soy Brandon Ruiz Espinosa. Comenzando con la definición de lo que es el trauma obstétrico, es importante, puesto que el trauma obstétrico compone o se define como a todas aquellas lesiones que pueden ser producidos en lo que viene siendo el neonato o el feto durante lo que es el trabajo del parto. Esto pues principalmente durante el nacimiento. Estas lesiones o todas aquellas lesiones que pueden ser causadas durante esta etapa o este periodo sobre los tejidos del recién nacido pueden ser evitables o pueden ser también o son inevitables. Como les dije, pues se generan durante el trabajo de parto o también por maniobras. Estas maniobras pues pueden ser manuales o armadas, como por ejemplo la utilización de forceps, que más adelante se lo voy a mencionar de acuerdo a las lesiones. Estas maniobras pues son efectuadas para la extracción de lo que viene siendo recién nacido, desde el útero de la madre, lógicamente. Y pues esto es desde el inicio del trabajo del parto hasta la ligadura de cordón umbilical. ¿Tienen alguna duda con la definición? No, todo bien. Bueno, continuando con la definición, estas lesiones del feto del recién nacido, pues como les mencioné, son provocadas por fuerzas mecánicas que pues pueden producir bien una hemorragia, un edema, la rotura de algún tejido del neonato y pueden ocurrir pues a pesar de que se tenga un óptimo manejo obstétrico. También pues todo parto, por muy normal que sea, pues puede generar algún trauma para el mismo. También en el parto autóxico, que el trauma es bien tolerado, no dejando ninguna huella, mientras que en otros tipos de parto, pues el trauma deja lesiones que pueden requerir desde una simple observación, se lo voy a mencionar también el tratamiento de cada una de las lesiones, hasta un tratamiento urgente, por ejemplo, una cirugía. También estas lesiones fetales, pues es importante saber que las lesiones que son causadas por lo que viene siendo la amniocentesis, la obtención de muestras sanguíneas del cuero cabelludo fetal, maniobras de reanimación neonatal y las patologías maternas, estas pues no son consideradas o no entran en lo que viene siendo la clasificación o definición del trauma obstétrico. En cuanto a la incidencia de mortalidad, se tiene que de 2 a 7 neonatos de cada 1000 nacidos vivos en la actualidad, pues presentan alguna de estas lesiones. Sin embargo, pues varía también dependiendo del tipo de lesión, puesto que pueden ser lesiones de la piel, lesiones estocartilaginosas, de los músculos, pueden deberse a hemorragias cerebrales, dependiendo del tipo de lesión, pues va a ser la incidencia. También se ha tomado en cuenta que la incidencia de los traumas obstétricos ha disminuido con el tiempo significativamente debido a que la mejora de las, ¿cómo se puede decir? Debido a la mejora de las técnicas obstétricas y pues también al incremento de las tasas de cesáreas ante situaciones como la pérdida del bienestar fetal o las presentaciones anómalas. También el 2% de la mortalidad neonatal pues se produce en recién nacidos con traumatismos obstétricos severos. Es también importante tomar en cuenta aquellos factores predisponentes que nos pueden generar o nos aumentan la probabilidad de generar algún trauma obstétrico. Estos factores pues son tres principalmente, que son los fetales, los maternos y los del parto. En los fetales pues algunos factores predisponentes tenemos lo que es la macrosomía, que esto pues nos genera un alto riesgo de traumatismo obstétrico y esto hace que sea importante la estimación ecográfica del peso fetal. También otros de los factores de riesgo de los fetales viene siendo el recién nacido prematuro, la macrocefalia o la gemelaridad. Mientras que en aquellos factores predisponentes maternos tenemos la primiparidad, las anomalías pélvicas o la talla baja de la madre. Y finalmente los factores de riesgo o predisponentes en cuanto al parto, tenemos las que son las presentaciones anómalas, por ejemplo la presentación podálica principalmente, que esta aumenta aproximadamente 4 veces el riesgo de sufrir algún traumatismo obstétrico. También pues tenemos aquellas maniobras obstétricas como la versión gran extracción en el parto de nalgas, también el parto instrumental en el cual se utiliza por ejemplo las ventosas, los forces o espátulas. También el parto prolongado o extremadamente rápido y finalmente pues el parto distóxico o el oligoamnios.
En cuanto a la clasificación del trauma obstétrico, pues se clasifica de acuerdo a los órganos o tejidos que son afectados del recién nacido y se dividen en los siguientes, en lo que compone los traumatismos cutáneos, los traumatismos osteocartilaginosos, los musculares, los del sistema nervioso central, los del sistema nervioso periférico, los de los órganos internos y los genitales externos. Estos pues los voy a mencionar también pues a lo largo de la presentación. Comenzando con los traumatismos cutáneos, pues estas son lesiones o agresiones, son las más frecuentes y benignas. También pues estos traumatismos de los tejidos cutáneos o de los tejidos blandos, pues se refieren, como su nombre lo indica, a lo que viene siendo lesiones en la piel o en el tejido subcutáneo. Y bueno, comenzando con lo que viene siendo, pues, el primero, pues, es el eritema o las abrasiones. Estas se producen principalmente en partos distóxicos secundarios a desproporción cefalopélvica o en parto en el cual, pues, se utilizan los forceps. Y, pues, estas lesiones, en la gran mayoría, en cuanto a su resolución, pues, es espontánea, se resuelve en pocos días y, pues, por lo tanto, no requiere tratamiento. En cuanto a las petequias, pues estas pueden aparecer en la cabeza principalmente, en la cara, el cuello, en la parte posterior, superior del tórax o inferior de la espalda, y espacialmente se presentan en aquellos partos difíciles y en la presión podálica. Y pues la fisiopatología o la causa de estas petequias mencionaba que se debe a un aumento de lo que es la presión intratorácica durante el paso del neonato por el canal del parto. También, pues, en el caso de niños nacidos con un cordón umbilical circular, pues pueden aparecer sobre el cuello, es principalmente. También, pues, en cuanto al tratamiento de las petequias, pues mencionaba que no requieren tratamiento y desaparecen de forma espontánea dentro de 2 o 3 días posterior al parto. También tenemos lo que es la equimosis y los hematomas, en la cual pues la incidencia de estos es mayor en prematuros, especialmente en aquellos que presentan un trabajo de parto rápido o muy mal controlados. También cuando son extensas este tipo de traumatismos cutáneos o lesiones cutáneas, pues pueden llegar a producir lo que es anemia y secundariamente también ictericia significativa y pues producida por la reabsorción de sangre. Y igual que los que les acabo de mencionar anteriormente, el eritema y las petequias, estos también habitualmente se resuelven espontáneamente en el plazo de una semana. Continuando con los traumatismos cutáneos, tenemos también la necrosis grasa subcutánea, que esta pues es caracterizada por una lesión que es indurada, que se encuentra también bien circunscrita en la piel y los tejidos adyacentes. Esta puede presentar cambios o no puede presentar cambios en la coloración, depende y es de tamaño variable. Y esta mencionaba que era causada por una isquemia por compresión prolongada. Y esta tampoco requiere tratamiento y se resuelve espontáneamente en unos meses. En cuanto a las laceraciones, ahí aparecen también en las imágenes, pues como sabemos, pues son heridas cortantes, generalmente se producen por lo que viene siendo el bisturí, y mencionaba que esto es principalmente en aquellos recién nacidos por cesáreas. Y la ubicación más frecuente, pues es en el cuero cabelludo. En el caso pues, de las lesiones más profundas y sangrantes, es necesario suplar con el material más fino disponible, y pues si la lesión no es profunda, solamente pues observación. ¿Hasta ahí Bueno, dudas o preguntas, chicos? Entonces, este tipo de lesiones en piel, acuérdense que mucho va a depender de la observación dentro de su método de la revisión del paciente. Entonces, sí es bien importante que tengan la exposición completa del paciente y sean muy cuidadosos. Aquí Brandon les dio la clave. Todos los pacientes con factores de riesgo son pacientes entonces que ustedes los deben de valorar. Entonces, todos los pacientes que sean macrosómicos, los prematuros, los que tengan antecedentes ya sea fetales o maternos, son pacientes de riesgo, entonces hagan una valoración, una inspección visual muy concienzuda en este tipo de pacientes para ver si hay este tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque a veces llega a pasar que no se detectan en ese momento y después los padres a veces son los que los detectan y puede prestarse ahí a confusiones o sobre todo que nosotros mismos retrasemos el tratamiento de alguna lesión o alguna herida, que eso también es bien importante. ¿Sí? Adelante, Brandon. Ok. Y bueno, ahora continuamos con los traumatismos osteocartilaginosos. Estas mencionaba que pues suelen ser algunas de estas lesiones son lesiones frecuentes en la recién nacido
y se presenta principalmente en aquellos recién lactantes de madres primigestas o secundigestas, y consiste en la acumulación de líquidos principalmente dentro de lo que es el periósteo y la piel cabelluda, en el sitio del cráneo que pues estuvo en mayor contacto con lo que es el canal cervical durante el trabajo de parto. Y comenzando con los traumatismos osteocartilaginosos, comenzamos con el caput succedaneum, que mencionaba que pues esta es una lesión muy frecuente que consiste en edema o tumefacción que se encuentra mal delimitada y pues aparece en la zona de la presentación de los partos en presentación cefálica. Esta lesión mencionaba también que pues es causada por una presión que se ejercita durante el parto sobre la zona de la cabeza, sobre una zona de la cabeza específica y que comprende el tejido subcutáneo, y mencionaba que también la galea poneurótica. Y como les mencioné, pues es una acumulación extraperióstica de líquido. Se presenta también en la porción de la cabeza fetal, que se presenta pues primero en el parto o en el canal de parto. También aparece de forma inmediata y puede sobrepasar lo que viene siendo la línea media, y es importante diferenciar esta lesión del cefalomatoma, puesto que el caput succedaneum no diferencia lo que viene siendo o no respeta las suturas, mientras que el cefalomatoma sí lo hace. También pues los síntomas del caput succedaneum pueden ser inflamación en lo que viene siendo el cuero cabelludo, y ocasionalmente pues acompaña de hematoma. El tratamiento mencionaba que pues es de observación, no precisa tratamiento, y remite o se cura hacia la segunda semana postparto. En cambio, si causa alguna irritabilidad en el neonato, pues mencionaba que también puede requerirse analgesia para el dolor y desinflamación. En cuanto al cefalohematoma, pues aparece en el 0.5 al 2.5% de todos los recién nacidos vivos, y esta consiste en una tumoración blanda visible a partir del segundo o tercer día postparto, y su origen pues es una extravasación sanguínea subperióstica, siendo más frecuente en el parietal derecho. Sin embargo, esta puede ser unilateral o bilateral. Por ejemplo, las imágenes que les puse ahí del lado izquierdo, pues se presenta un cefalomatoma bilateral. También pues la fisiopatología de es causada por fuerzas mecánicas también sobre la cabeza del feto durante el trabajo de parto. Este tipo de lesión se asocia a fracturas craneales en lo que viene siendo el 15 al 25% de los casos, por lo que es necesario realizar una radiografía craneal siempre que aparece esta lesión. También es importante diferenciar que en el caput succedaneum el líquido que se acumula pues viene siendo un líquido edematoso, líquido seroso, mientras que en el cefalomatoma es principalmente sangre por hemorragia subperióstica. Y en cuanto al tratamiento del cefalomatoma, pues no requiere y se cura con el tiempo, esto debido a la reabsorción de sangre acumulada por el organismo hasta eliminarlo. Mencionaba también que se cura de forma espontánea, aproximadamente en 12 semanas, y otras fuentes de información mencionaba que la duración de este tipo de lesión puede ser de 2 semanas hasta 3 o 5 meses en desaparecer completamente. También mencionaba que se puede hacer... Perdón. Adelante, Brandon. Aunque también mencionaba la fuente de información que se puede realizar lo que es una punción evacuadora en caso de que se presente alguna infección. ¿Y cuál sería una de las complicaciones que se pueden presentar, Juan Antonio, con el cefalomatoma? Porque sí es importante hacer la diferencia entre el caput y el cefalomatoma. ¿Cómo, doctor? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Por qué? ¿Cuál es otra de las complicaciones del cefalomatoma? ¿O por qué sí es importante hacer la diferenciación entre un caput y un cefalomatoma? Por la complicación que puede venir después, ya que el caput se va a revertir, mientras que el cefalomatoma no. Dice que los dos, aquí dice que el cefalomatoma ahí tiene reabsorción espontánea a las 12 semanas. ¿Cuál sería alguna de las complicaciones? Pues que nos puede llegar a hacer una presión intracraneal elevada, o nos puede... que está por no fuera sé, del hueso. Generalmente es una fractura del periósteo y por eso la fractura solo está circundada al hueso que está fracturado.
El hueso que se fracture, que tenga la lesión en el periósteo, es el que va a tener el edema, por así decirlo, que de hecho si ustedes se fijan en la segunda foto, es muy evidente cómo está el chichón. Si se fijan, no abarca hasta el frontal, ¿o sí? Anémica e infecciosa, dice la doctora Dani. La fractura intracraneal, de hecho, la doctora Isela, de hecho es por eso, por una fractura que se da el cefalomatoma, por una hemorragia ahí subperióstica. ¿Por qué más podrá ser, Isaac? ¿Qué otra complicación puede haber en estos pacientes? Pues alguna secundaria a la extravasación vascular, ¿no? ¿A qué, perdón? A la extravasación vascular. No te entendí bien. Una complicación secundaria a la extravasación vascular. A la extravasación. ¿Y qué pudiera ser esa complicación? Digo, anemia puede ser una, porque a final de cuentas, si el cefalomatoma es muy importante, pudiera ser uno. Pudiera presentar osteomelitis también, como dice la doctora Dani. ¿Cuál otra? ¿Calcificación? ¿Perdón? ¿Alguna calcificación? Calcificación, fíjense que no es lo más probable. ¿Cuál otra, doctora Clarisa? Ictericia. Ictericia, esa sería una de las más importantes. Entonces, ahí es importante, o es una de las complicaciones más habituales. Si ustedes se fijan, el cefalomatoma se va a reabsorber, como bien nos decía Brandon. El problema en agudo es, si esto llegara a ser muy severo, datos de anemia, es raro, ¿eh? El segundo más importante es la ictericia. Entonces, el problema de este tipo de pacientes es que si tú tienes un cefalomatoma importante, mientras se va reabsorbiendo el cefalomatoma o la sangre, no lo ignoré. A Edgar no lo vi. Es que no alcanzo a estar leyendo todos y hablando acá, ¿eh? ¿Por qué te ignoré, Edgar? ¿Habías puesto algo? Es que puse la de la ictericia. Ok, perfecto. Bien, bien. Entonces, la ictericia puede ser una de las complicaciones más frecuentes, pueden ser en agudo y se va a presentar en los primeros días de que tengamos el cefalomatoma. La infección no es frecuente, no se recomienda como tal la punción evacuadora, se prefiere dar antibióticos y manejarse así como una infección de tejidos blandos, pero no es tampoco habitual que demos antibiótico para un cefalomatoma. Solo se vigila y se evita la manipulación en este tipo de pacientes. Como la fractura es subperióstica, se supone en teoría que está por encima de la tabla del cráneo y por eso tú lo ves en el cuero cabelludo. Por lo tanto, no hay como riesgo de lesión o compresión a nivel intracraneal. Pero como mencionaron, si ya fue un parto traumático, eso no te quiere decir que aparte de que tenga un cefalomatoma, este niño tenga riesgo de una hemorragia intracraneal. Entonces, a estos niños, también incluso si hay alteraciones neurológicas, se tiene que valorar un ultrasonido transfontanelar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir, por favor. ¿Le cambias la siguiente, Paula, por favor? Y bueno, ya después de haberles hablado de estos dos tipos de lesiones que son importantes, que es el caput succedaneum y el cefalomatoma, aquí les puse pues un cuadro comparativo entre estas dos, en el que se menciona el inicio, el respeto de sutura, la resolución, la piel subyacente, el estado general. En el caput succedaneum, pues el inicio es en el parto, inmediatamente después en el parto o en el parto, mediante que el cefalomatoma se puede presentar horas después al parto. Caput succedaneum, como os mencioné, no respeta las suturas, mientras que el cefalomatoma pues sí las respeta. La resolución en cuanto al caput succedaneum pues se da en días, mientras que el cefalomatoma les mencioné que era de entre 2 semanas, de hasta de 3 o a 5 meses. Mientras que la piel subyacente en el caput succedaneum puede ser equimótica a veces en el cefalomatoma normal. Y en cuanto al estado general, pues el caput succedaneum es bueno,
y el cefalomatoma algunas veces se puede presentar dolor. Ahí también del lado derecho les puse una imagen en la porción donde se presenta uno y otro, el caput succedaneum y el cefalomatoma. No sé si tengan alguna duda entre estos dos. Ninguna. Ok, le das a la siguiente, Paula, por favor. Ahí, gracias. Bueno, continuando con lo que son los traumatismos cartilaginosos, otras pues vienen siendo, como bien sabemos, por las fracturas de la bóveda craneal. Estas mencionaba que suelen ser infrecuentes debido a que pues, los huesos de recién nacido están poco mineralizados y son más compresibles. También había leído que pues la bóveda craneana de un recién nacido pues puede ser más compresible debido a las fontanelas y a que las estructuras aún no están osificadas. También pues las fracturas craneales por hundimiento están asociadas a la utilización de forceps, que aparecen ahí en la imagen izquierda, en la del centro, y también a la desproporción pélvico-fetal. También, pues, en este caso de fracturas de la bóveda craneana, se debe evaluar lo que viene siendo la presencia de algún déficit neurológico, en caso de que exista, los signos de hematoma subdural, y que pueden presentar también hipertensión endocraneal. Y en caso de que exista alguna de estas complicaciones, pues será necesaria la reducción quirúrgica. También mencionaba que algunas de las lesiones o fracturas de la bóveda craneal son las más frecuentes, son las lineales, que estas pues no se asocian a depresión ósea, como aparecen en la imagen en la primera y en la tercera. Y pues estas en general, las lineales tienen un buen pronóstico y pues no requieren tratamiento, más que pues la curación es de forma espontánea, aproximadamente a la semana 8 posparto y debe ser comprobada por rayos X. Y pues el diagnóstico de estas fracturas es radiográfico. En cuanto a las fracturas de la clavícula, pues esta fractura es más frecuente durante el parto, produciendo aproximadamente entre el 1.8 a 2% de los recién nacidos vivos. Y pues esta mencionaba que se producía o causaba por dificultad del paso de lo que viene siendo el diámetro diacromial por el canal de parto. También pues la clínica en caso de que se llegue a presentar lo que es fractura de la clavícula, mencionaba que se puede presentar la crepitación a la palpación, que se conoce como el signo de tecla, y también pues se puede sentir lo que viene siendo la fractura con los dedos en alguno de los casos. Sin embargo, mencionaba que mayormente pues esta fractura no puede observarse a simple vista ni sentirse. Existen dos tipos de este tipo de fracturas. Una viene siendo las no desplazadas o también conocidas como entallo verde y otras son las desplazadas. En el caso de las no desplazadas o entallo verde, pues esta es la más frecuente, suele ser asintomática y se diagnostica por la aparición del callo de fractura alrededor del 7º día de vida. Esta tiende a verse como que el hueso se dobla y se agrieta en lo que viene siendo la radiografía. Se me pasó ponerles imágenes de esa. Y pues en lugar de quebrarse en dos partes, en dos, es como si el hueso se doblara y se agrietara. Mencionaba, en la fuente de información donde saqué esto, hacía una analogía que podía asimilar a intentarse a quebrar una rama verde de un árbol. Y pues en cuanto a las desplazadas, pues estas producen una disminución de lo que es el movimiento del brazo del lado afectado. También presentaba un reflejo de moro incompleto o que no aparecía. Y también crepitación, en este es el que les digo que es el signo de la tecla. Y en este caso de las fracturas de la clavícula desplazadas, el pronóstico es muy bueno, con resolución en 2 meses, mediante la inmovilización ligera. También pues el tratamiento que les menciono pues es la inmovilización del lado afectado y también se pueden utilizar lo que son analgésicos para el dolor. Mencionaba que la inmovilización de la mano se lograba sujetando la mano del neonato con la manga de la camisa, si no me equivoco. Y bueno, continuando con lo que son las fracturas de los huesos largos, creo que este es el último de traumatismos osteocartilaginosos. Estos se producen por o mediante lo que es la tracción en partos distóxicos o en presentaciones también podálicas. Y en estos casos mencionaba que también siempre hay desplazamientos de fragmentos. Las más frecuentes pues se producen en lo que viene siendo el húmero y el fémur. Y en caso de que el tratamiento pues depende del hueso en el que ocurrió la fractura. En caso de que la fractura haya sido en el húmero, pues se fija el brazo con un vendaje durante 10 a 15 días. Y en caso de que la fractura haya sido en el fémur, pues se aplica una tracción por suspensión durante 2 semanas. Y la confirmación de esta fractura es por
mediante imagenología radiológica. ¿Tienen alguno de los traumatismos cartilaginosos para pasarme los musculares? Creo que ninguna. Muy entendible todo. Vamos muy bien, Brandon. Gracias. Cambia la siguiente, Paula, por favor. Bueno, continuando con los traumatismos musculares. Aquí solamente mencionaba uno, que es el hematoma del esternocleidomastoideo. Como ya sabemos, pues es un músculo del cuello. Y pues el hematoma del esternocleidomastoideo también mencionaba que es conocido, o algunos sinónimos, es lo que es la tortícolis muscular, la tortícolis congénita o fibroma del esternocleidomastoideo. Este aparece principalmente en partos con posición podálica o en aquellos en los que hay alguna hiperextensión del cuello, que pues puede producir por esta hiperextensión, produce lo que es un desgarro de las fibras musculares del esternocleidomastoideo y pues, o de la fascia con hematoma, al que al organizarse pues lleva a la retracción y el acortamiento del músculo. También aparece en la primera semana de vida, como una masa palpable en la superficie del músculo, y mediante radiografía se tiene que descartar lo que es la deformidad congénita de Sprengel, que ahí les puse una imagen de esta deformidad congénita. Por lo tanto, pues es importante la radiografía para diferenciarlo de y no confundirlo. Y en cuanto al tratamiento de este hematoma, pues se deben tener movimientos suaves de extensión del cuello, elongar el músculo afectado con este ejercicio kinésico, evitar también que el neonato duerma de lado, y la recuperación de este hematoma es de entre 3 a 6 meses. Algunas complicaciones pues puede ser la persistencia, la deformidad facial o la escoliosis. Continuando con los traumatismos del sistema nervioso central, estos son fundamentalmente pues hemorragias intracraneales, constituyen una de las lesiones más graves y pues de acuerdo al tipo de hemorragia pues pueden dividirse en diferentes tipos. Comenzamos con lo que es la hemorragia subaracnoidea, que esta es la más frecuente, representa aproximadamente el 30% de los casos. Se presenta en el recién nacido de término, es de origen traumático, mientras que en el pretérmino se debe fundamentalmente a una combinación, alguna alteración hipóxica o traumática. Y pues generalmente es silente y se diagnostica esta por alguna ecografía cerebral, y otras fuentes de información mencionaban que también se puede diagnosticar por resonancia magnética. Y en otros casos, pues se puede manifestar con convulsiones a las 24 o 48 horas posteriores al nacimiento, y como única crisis de manifestación también puede haber crisis de apnea. Estos pacientes pues también pueden presentar o desarrollar hidrocefalia, trastornos motores y de desarrollo. Y pues como les mencioné, el diagnóstico se hace por alguna ecografía encefálica o una tomografía computarizada, o también mencionaba resonancia magnética, que permite evaluar pues lo que es la extensión de la hemorragia o del sangramiento y la aparición de hidrocefalia poshemorrágica en caso de que llegue a estar presente. El tratamiento de esta pues es sintomático, debiendo controlar lo que son las convulsiones y hacer derivaciones en caso de hidrocefalia. Ahí del lado izquierdo les puse una imagen de lo que es la hemorragia subaracnoidea en cuanto al estudio imagenológico, y en la parte superior pues una imagen más didáctica donde aparece tanto la hemorragia subaracnoidea como otras hematomas que también les voy a hablar más adelante. Continuando con la hemorragia subdural, esta mencionaba que es de las menos frecuentes, pero la más grave, y se produce pues con mayor frecuencia en aquellos partos que suelen ser rápidos en primíparas, o en aplicaciones o en aquellos partos que se utilizan los forceps alto y en fetos con macrosomía. Estos pues se localizan principalmente en lo que viene siendo los hemisferios cerebrales y en la fosa posterior, y la presentación clínica de lo que es la hemorragia subdural pues depende de la cantidad y la localización del sangrado. En el caso del hematoma que se ubica sobre los hemisferios, puede ser silente o asintomático y hacerse clínicamente aparente en los primeros días de vida, o incluso no aparecer hasta lo que viene siendo la sexta semana. Cuando aparece de una manera precoz, este hematoma pues se caracteriza por signos de hipertensión endocranial, en presencia de ictericia y anemia. Esto, pues la presencia de ictericia y anemia pues es debido a la hemorragia.
El hematoma de comienzo tardío pues se caracteriza por aumento del perímetro cefálico, vómitos, trastornos del nivel de conciencia y ocasionalmente también convulsiones. Y el diagnóstico pues de este tipo de hemorragia pues el diagnóstico definitivo se hace también con una ecografía encefálica y el tratamiento mencionaba que era conservador. Y en la mayoría de los casos precisa también un drenaje quirúrgico para disminuir las complicaciones como lo que viene siendo la hidrocefalia comunicante y la focabilidad neurológica que pues puede ser permanente. ¿Tienen alguna otra de las hemorragias que les acabo de mencionar anteriormente? Ninguna. No, todo bien. Bueno, continuamos con otras de las hemorragias. La hemorragia paraventricular, que pues esta es una lesión típica en aquellos pacientes prematuros y también se asocia a situaciones con hipoxia. Esta hemorragia paraventricular pues es un sangrado en los ventrículos, que como sabemos por los ventrículos son porciones anatómicas del cerebro que se encargan de producir lo que es el líquido cefalorraquídeo junto con las células ependemarias y pues aparte de producirlo también lo almacenan. Es importante tomar en cuenta que en este tipo de hemorragia, mientras más prematuro sea el neonato, mayor riesgo de esta hemorragia tiene a padecerla. La clínica menciona que es muy grave y la mortalidad actualmente es muy elevada, aproximadamente el 80%. Algunos síntomas que presentan estos pacientes mencionaba que era la apnea, la disminución del tono muscular, la disminución de los reflejos, una succión débil y cambios en lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El tratamiento en la hemorragia paraventricular, pues mencionaba que era también mantener al neonato estable y sintomático. También se puede utilizar lo que es la transfusión sanguínea para mejorar la presión arterial y el hemograma. Y pues también en caso de que se llegue a tener un líquido acumulado con preocupación de presión cerebral, se puede practicar lo que es punción raquídea para drenar el líquido y aliviar la presión o drenaje ventricular directo. Doctor, aquí me surgió una duda, no sé si me la pudiera responder en cuanto al tratamiento que acabo de mencionar. Mira, no es lo frecuente que se hagan funciones o que se hagan evacuaciones en este tipo de hemorragias. A diferencia del adulto, acuérdense que el prematuro no está calcificado su cráneo y la unión entre las suturas entre los cráneos le favorece o le condiciona que pueda haber cambios en el volumen o incrementos en la presión bien tolerados por el paciente. A diferencia de alguno de nosotros, si hubiera edema cerebral, pues no hay espacio, o si hubiera una hemorragia, no hay espacio, y eso empezaría a dar datos de compresión a nivel intracraneal y datos de hipertensión intracraneal. Entonces los neonatos, incluso aunque sean hemorragias severas, las llegan a tolerar, y desgraciadamente en estos pacientes muchas veces el procedimiento quirúrgico no llega a ser la primera elección. Lo que sí es corregir todos los comórbidos, por ejemplo, todo lo que le favorezca el riesgo de hemorragia, si el niño tiene plaquetas bajas, si el niño tiene tiempos prolongados, si el niño está infectado, aparte de que haya sido por el trauma. Entonces todo eso lo tenemos que corregir, y algo que se ha visto en este tipo de pacientes también es que tipo de hemorragias generalmente se pueden o tienden a reabsorberse y a minimizar el daño. Y un punto importante en los neonatos o en los niños es que también se habla mucho de plasticidad cerebral, que quiere decir que esos pacientes tienen cierta regresión del daño y evolucionan generalmente con tendencia a la mejoría o con menos alteraciones neurológicas. Entonces, tanto como la cirugía, sería muy raro ver un paciente, un neonato con una hemorragia intracraneal, que tú lo vayas a llevar a cirugía. Más bien se tratan todos los comórbidos, se da vigilancia y la valoración por neurología, y lo que sí se hacen ultrasonidos seriados para ver si va disminuyendo el grado de la hemorragia. ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, continuamos con la hemorragia cerebelosa. Esta mencionaba que es un tipo de hemorragia bastante infrecuente y pues también aparece en prematuros, sometidos principalmente pues a un parto traumático. Esta mencionaba que es observada entre un 10 al 25% de neonatos prematuros de muy bajo peso. Y pues en cuanto a la clínica, los síntomas mencionaba que también se presentaban apnea o bradicardia, y el curso clínico pues se caracteriza, como le menciono, pues por apnea progresiva, caída del hematocrito o incluso la muerte del neonato. Y el diagnóstico de este tipo de hemorragia pues también mencionaba que era la ecografía cerebral o resonancia magnética.
Y el tratamiento para este tipo de hemorragia es tratamiento conservador o mencionaba también la craniotomía suboccipital. Continuando con la hemorragia epidural, mencionaba que esta es la más infrecuente y se caracteriza por ser progresiva y también presentar un aumento de lo que viene siendo la presión intracraneana y síntomas focales. En cuanto al diagnóstico, pues se hace por una tomografía computarizada y el tratamiento es quirúrgico. Mencionaba que se puede utilizar la craniotomía o incluso puede tener una resolución espontánea. Ahí les puse también una imagen de cómo es la hemorragia epidural, la hemorragia cerebelosa y la hemorragia paraventricular. Continuamos con los traumatismos del sistema nervioso periférico. Dentro de estos traumatismos, pues tenemos a la parálisis del nervio facial, parálisis diafragmática y parálisis del plexo braquial. Ahorita lo voy a mencionar más adelante cada uno. En cuanto a la parálisis del nervio facial, pues esta es la lesión más frecuente en cuanto a la afección de los nervios periféricos y la incidencia es aproximadamente el 0.25% de todos los recién nacidos. Esta generalmente mencionaba que es unilateral y se caracteriza clínicamente pues por la imposibilidad o dificultad para cerrar el ojo del lado afectado, junto con la desviación de la conmoción bucal hacia el lado contralateral, o sea, hacia el lado sano, cuando el niño llora. Y mencionaba que en el tratamiento es de pues, observación, también consiste en proteger lo que es el ojo, del lado que no, el ojo no se cierra completamente, esto puesto que está expuesto, y esto se protege con gotas oftálmicas, reservando también pues, el tratamiento quirúrgico para casos excepcionales. También mencionaba que la parálisis diafragmática pues, se produce por compromiso de lo que viene siendo el nervio frénico. También con frecuencia, al igual que la parálisis del nervio facial, pues también es unilateral. Y cuando es bilateral, mencionaba que esto es de una clínica gravísima y requiere ventilación mecánica. Esta pues suele presentarse en partos en los que se utilizan la aplicación de forceps o en parto en presentación podálica por lesión de C3, C4 y C5. En la clínica de la parálisis diafragmática puede aparecer lo que es la respiración paradójica, taquipnea, cianosis, y en cuanto a la radiología, pues muestra elevación del hemidiafragma afectado y el lado sano desciende con la inspiración, mientras que el lado paralizado pues se eleva. Ahí les puse también una imagen de esto que les acabo de mencionar. El tratamiento mencionaba que era de soporte, y pues ocurre de manera espontánea lo que viene siendo la recuperación. Y en casos más graves, pues se tiende a utilizar lo que es la ventilación mecánica y mencionaba que incluso en algunos casos se puede utilizar lo que viene siendo se utiliza lo que es la presión positiva. Continuando con la parálisis del plexo braquial, esta es producida pues por la tracción del plexo braquial durante el parto, lo que causa pues hemorragia, edema, incluso desgarro de las raíces nerviosas. Pues la tracción se ve del lado superior derecho. Les puse una imagen de que es esta tracción durante el parto que genera pues el desgarro principalmente de las raíces o fibras, raíces más bien del plexo braquial. La gravedad pues de esta lesión o alteración oscila entre pues casos leves por simple compresión o hasta los casos graves en que existe arrancamiento de las raíces. Ocurre más frecuente pues en aquellos niños que se encuentran grandes con distocias de hombros durante el parto o en presentación podálica por dificultades en lo que viene siendo la extracción de la cabeza. Aquí en esta parálisis de plexo braquial se divide en dos, o tenemos dos, que es la parálisis braquial superior o también conocida como parálisis de Duchenne, y la parálisis braquial inferior o también conocida como parálisis braquial de Klumpke. En cuanto a la parálisis braquial superior o de Duchenne, la lesión o trauma pues se produce en lo que viene siendo en la cervical 5 o la cervical 6 y tiende a ser la más frecuente, alcanzando el 90% de pues, los casos de parálisis braquial. Esta generalmente pues es de tipo unilateral y la clínica del brazo está en aducción, en rotación interna, y el antebrazo se encuentra en extensión y pronación y la mano en flexión, así como se ve en la imagen izquierda donde aparecen los dos bebés. No sé si alcanzan a ver que tiene como que la mano hacia atrás. Esa viene siendo como se presenta lo que es la parálisis braquial superior.
y pues también hay falta de movilidad espontánea y ausencia de los reflejos osteoteninosos. También mencionaba que hay un reflejo de morbo asimétrico. Y en cuanto a Que la luego parálisis, dicen ahí que es como si estuvieran pidiendo su propinita para que no se les olvide. Y entonces ahí sería de Heap Duchenne, ¿sí? De la parálisis braquial superior. Ojo, porque eso es a veces como la diferencia, luego ahí se los agarran en curva, ¿eh? Es el En de brazo de mesero. mesero, ¿no? Más o menos, así. Ok. ok. Bueno, continúo. Eso les mencioné la parálisis braquial superior o de Duchenne. Y en cuanto a la parálisis braquial inferior o de Klumpke, la lesión aquí se produce en la cervical 7, en la cervical 8, o mencionaba creo que en el T1. Y es más frecuente y constituye alrededor de 2 al 3% total de las lesiones del plexo braquial. Esta pues generalmente se asocia a lo que viene siendo pues, como a la parálisis braquial inferior, ahí está mal, y afecta a los músculos de la mano, a los flexores largos de la muñeca, por lo que la flexión pues es en la mano, también de los dedos, la posición del pulgar y los movimientos también de lateralidad están imposibilitados. La muñeca en este tipo de parálisis pues está caída y los dedos están semiabiertos, así como aparece en la imagen inferior del lado izquierdo. Si bien recuerdo, mencionaba que la mano era como de garra. No sé si me equivoqué, doctor. Y pues Perdón, ¿me nada, puedes repetir eso? sí, que mencionaba que la Perdón. clínica, como aparecía la mano del niño en este tipo de parálisis braquial, de Klumpke, aparecía la mano como de garra. Ujú. Sí, es correcto, es correcto. Bueno, y también mencionaba cuando se compromete lo que es D1, D1 se produce en los síndromes de Claude-Bernard-Horn, que este síndrome consiste en oftalmos, en miosis y disminución de la apertura palpebral. También mencionaba, si bien recuerdo, que esto es más grave. También el tratamiento pues es con férula, movilización pasiva y frecuente, recuperándose en alrededor de un 40% en el curso de un año. ¿Qué estudio le podríamos hacer ahí para valorar la funcionalidad o el daño a nivel de las fibras nerviosas? ¿Qué se les ocurre, chicos? ¿La exploración de los reflejos no nos ayudaría, doctor? Una Más que eso, electromiografía. ya un estudio, una electromiografía Ah, pudiera perdón. ser pudiera ser una opción. Sobre todo a veces aquí, chicos, hay que ver también si hay una lesión del plexo braquial. Acuérdense que hay distintos tipos de lesiones, que puede ser desde elongación, puede ser una ruptura parcial o una ruptura completa de las fibras nerviosas. Entonces, muchos de estos pacientes dependerá del grado de esa lesión, el tiempo que van a llevar en la recuperación y obviamente cómo van a responder en la rehabilitación. Entonces, por eso es importante a veces si se tiene que hacer un estudio de estos o incluso estudios más avanzados para ver las fibras nerviosas, como estudios de imagen, como resonancias de estos tejidos, acompañados también de la electromiografía. Entonces, pues habría que revisar eso en caso de que sea necesario. Obviamente, la gran mayoría de los pacientes responden bien y entonces solo ameritan rehabilitación y en algunos, por lo que comentaba Brandon, lo de ponerle su férula. ¿Sí? Adelante, Brandon. Gracias. ¿Le cambias a la siguiente, Paula, por favor? Y bueno, ya para concluir con lo que vienen siendo, pues los traumas obstétricos son los traumatismos de los órganos internos. Dentro de esto tenemos lo que es la rotura del hígado, que pues es la víscera, como sabemos, bueno, es la víscera intraabdominal más frecuentemente afectada en este tipo de traumatismos y puede producirse ruptura con o sin compromiso capsular. Ocurre también este tipo de rotura del hígado principalmente en aquellos lactantes recién nacidos, en neonatos grandes, en partos distóxicos, en posición podálica, y en cuanto a la clínica, pues puede manifestarse como ictericia, letargia o anemia en caso de que exista algún hematoma subcapsular. El tratamiento mencionaba que de la rotura del hígado, pues suele requerir lo que viene siendo la paratomía
Y mencionaba también que en relación con lo que viene siendo la rotura del vaso, la rotura esplénica es menos frecuente y la clínica pues sería similar o parecida. Continuando con la rotura del vaso, pues esta, como les acabo de mencionar, pues es menos frecuente que la del hígado y aparece en partos traumáticos en niños con esplenomegalia principalmente. Los síntomas en la clínica, como les mencioné también, pues son similares a los de la rotura hepática, pero se diferencia en que desde el principio la sangre cae al peritoneo, produciéndose también pues hipovolemia grave o puede producir en caso de shock. Si se confirma el diagnóstico con la ecografía de rotura del vaso, pues debe procederse a lo que es el tratamiento del shock mediante transfusiones sanguíneas, reparación quirúrgica de la víscera y si existe lo que es el peligro vital del neonato, pues es recomendable extirpar lo que es el vaso. Yendo con lo que es la hemorragia suprarrenal, esta mencionaba que suele verse en recién nacidos grandes. El 90% de estas hemorragias pues suelen ser unilaterales y se manifiesta por la aparición de una masa en lo que viene siendo la fosa renal. También presenta anemia e hiperbilirubinemia prolongada y las calcificaciones aparecen entre 2 a 3 semanas. También los signos y síntomas pues dependen de la extensión de la hemorragia y el grado también de la hemorragia. Las formas bilaterales, pues como les acabo de mencionar, pues no son muy comunes, por lo tanto son raras y pueden producir en caso de que se presente el shock hemorrágico o una insuficiencia suprarrenal secundaria, pues ahí está. El diagnóstico de la hemorragia suprarrenal pues es mediante la ecografía y el tratamiento mencionaba que era tratamiento conservador con observación y transfusiones en caso de que lleguen a ser necesarios. Ahí del lado izquierdo pues puse lo que viene siendo la ecografía pues del suprarrenal para el diagnóstico de esto. Y pues esas son mis referencias de lo que es el trauma obstétrico. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas, chicos? Me gustó mucho tu clase, Brandon, ¿eh? Muy didáctica, fluidita y mencionaste las lesiones más básicas. ¿Dudas? Ninguna. Felicidades, Brandon. No, creo que no. Y yo creo que, Brandon, aquí es bien importante entonces la exploración física. Acuérdense que cuando hacemos las valoraciones o las exploraciones físicas del recién nacido, la que se da al momento en los primeros minutos de vida, esta va más que nada encaminada a descartar alteraciones que puedan poner en peligro la vida del paciente. O sea, voy muy encaminado a signos vitales, va muy encaminada a que el paciente esté respirando, a que tengas buena frecuencia, que tengas pulsos, o sea, les habla lo agudo. Muchas veces la exploración física o concienzuda se va a dar en las horas posteriores al parto. Va a haber lesiones que puedan ser muy evidentes desde el momento del nacimiento, sobre todo si esa lesión, por ejemplo, incluye alguna laceración o algún corte en algún tejido o hay presencia de sangre, pues eso va a ser muy evidente. Pero habrá lesiones que se van a desarrollar en las primeras horas de vida y esas lesiones ustedes las van a valorar cuando hagan su primer revisión, que puede ser entre las 8 o 12 horas de vida. Entonces, esa es una de las exploraciones físicas más importantes donde ustedes deben de tomarse su tiempo, hacer la revisión céfalo-caudal, evaluar todas las alteraciones desde lesiones neurológicas, movilidad, dolor a la movilidad, ver que no haya deformaciones, que no haya edema, que no tengamos molestias a la digitopresión y obviamente pues revisen siempre en forma ordenada, en forma metódica y en forma completa para que no se les vaya a ir alguna lesión. Esa va a ser como la exploración física más importante. Difícilmente alguna lesión se va a presentar más días después o más horas después de eso. Generalmente desde esas horas nosotros ya los podemos evaluar o ya se pueden presentar. Entonces tengan cuidado porque este tipo de lesiones sí es importante. Se presta mucho para malos entendidos y se presta mucho incluso para cuestiones legales y más cuando son partos traumáticos. ¿Por qué, chicos? Hay veces que son mamás que se aventaron 24 horas en trabajo de parto, acaban en una cesárea de urgencia y después pues el niño tiene un trauma. Entonces, sean muy cuidadosos en sus comentarios, sean muy cuidadosos en cómo se abordan a los pacientes, sean muy honestos y digan si hay las lesiones, descríbanlas, porque y sean muy concienzudos en la evaluación de este tipo de pacientes. Identifiquen siempre los factores de riesgo que puedan tener, desde factores preparto, intraparto, ya sean maternos o fetales, evalúen cuáles suelen ser pacientes con potenciales factores de riesgo
y en base a eso ya ustedes organicen su exploración, porque luego, pues luego a veces vienen problemas legales en este tipo de pacientes, que a lo mejor ustedes son los menos inculpados, pero son de los que van a declarar después, ¿sí? Entonces, tengan cuidado nada más con eso y obviamente, pues sobre todo es el bienestar del paciente, que si hay alguna lesión que ponga en peligro su vida o que requiere una vigilancia especial, pues le demos atención en forma oportuna y temprana. ¿Dudas, preguntas, chicos? Yo tengo una duda, doctor. Sí, dime, José Que Luis. menciona sobre los aspectos legales, sobre quién se tendrían más repercusiones legales, hablando tal cual, en caso de que no se atienda o no se identifique un traumatismo de este tipo. ¿Sería al pediatra o al obstetra? Si no se detectara, sería el pediatra. Si tú lo detectas desde el nacimiento o en el momento durante tus revisiones que se hacen en forma seriada y tú lo detectas, no hay ningún problema, pero si llega a pasar que pasaron 2, 3 días y de repente el paciente se pone mal y tenía una lesión desde el momento del nacimiento y el pediatra no lo detectó, no lo describía en sus notas, pues ahí ya también tú tienes implicaciones. Entonces, sí sea muy cuidadoso, si no es echarle la bolita a nadie, sino más bien ser muy honesto, ser muy cuidadoso, y todos sabemos que cuando hay un factor de riesgo, pues puede haber lesiones intraparto, o sea, no estamos exentos de eso, pero tienes que ser muy cuidadoso y si hay una lesión, tú la tienes que describir y tienes que informar a los papás e informar al médico. Generalmente el binomio pediatra-ginecólogo o ginecobstetra es ahí media tortuosa, es una relación tortuosa, pero tiene que ser una labor de equipo y yo siempre les digo, un pediatra tiene que tener un buen ginecólogo y eso le va a minimizar mucho las complicaciones que pueda haber en sus pacientes. Entonces, no es que seas pediatra de cualquier gine, también tú tienes que cuidar eso. Entonces, eso te ayuda mucho. Y hay lesiones que sabemos que pueden existir o pueden ocurrir. Lo importante es que tú las detectes y les des tratamiento oportuno o les informes a los pacientes. Tú lo ves con un cefalohematoma, lo ves con el edema acá impresionante. A lo mejor tú le dices, bueno, señores, pues tuvo forceps, tuvo un parto traumático, lo que ustedes quieran, pero esto requiere vigilancia, se puede poner ictérico, puede bajar la hemoglobina, puede ser que necesitemos, si en algún dado caso presenta datos de infección, dar antibiótico, le explicas todos los factores de riesgo y le dices que va a presentar reabsorción y los acompañas en el seguimiento y generalmente te va a ir muy bien. Gracias, doctor. ¿Sí? ¿De nada? ¿Alguna otra duda, chicos? Doctor, yo tengo una, pero no sé si suena como muy tonta. A ver, dígame, doctora, no hay dudas tontas. En el caso, por ejemplo, de una fractura de la clavícula o, no sé, de alguna costilla, ¿cómo se tratarían? Las fracturas de clavícula generalmente se ponía un vendaje en 8, que es como si fueran, vean, ustedes son muy millennials. ¿Son millennials ustedes? Pero el 8 es como las carrilleras que usaban los revolucionarios para las balas, prácticamente esos que van cruzadas, y eso hace que eleve los brazos y estabiliza la clavícula. Eso hay controversia en si solo es eso o nada más tienes que inmovilizar el brazo del lado de la clavícula. Entonces, pues ahí sí tenemos que apoyarnos de un experto para ver la lesión, qué tan lesionada está esa clavícula, si es una fractura que está estable, que no se está moviendo. Yo creo que también depende mucho de eso y en base a eso tú determinas. Pero la inmovilización sería como el primer paso. Las costillas, va a ser difícil que tú tengas una fractura. Si tuvieran una fractura de costillas, ¿en qué pensarían, doctora Ana Paula? No lo escuchamos. La verdad no sé, doctor. ¿En qué pensaríamos, Diana? No, no sé. Ulises, ¿en qué pensaríamos si hubiera fracturas de costillas? Porque eso no es como muy común. Pues que puede existir como una mala maniobra. Aparte de eso. Digo, porque hay niños que tienen trastornos
no trastornos. Tienen partos traumáticos y pues tendrán cefalomatomas, caput, fractura de clavícula, pero si se fijan, las fracturas de costillas no son frecuentes. ¿A qué trastorno genético, doctora Daniela? Ya lo vimos. ¿No No podría ser un recuerdo. Pectus excavatum? O que Pectus tengas excavatum, no. no me acuerdo bien del término médico, pero los mentados huesos de cristal podría ser. Así se les dice Entonces, popularmente, pero no me acuerdo ahorita el término médico. La osteogénesis, Ya, ¿no? Imperfecta. así es. Entonces, si ustedes tuvieran, ya leí el chat, para que nadie se sienta. Sí, efectivamente, la osteogénesis imperfecta. Si ustedes vieran fracturas en costillas o lo que se llaman costillas arrosariadas, que tú tomas una radiografía, hay dolor a lo mejor, detectas una fractura nueva, pero tomas una radiografía y ves que hay fracturas en todos los huesos costales, que es un tórax arrosariado, entonces eso te hace sospechar de inmediato en que puedas tener una osteogénesis imperfecta. Entonces, ese paciente con más razón hay que revisarlo muy bien porque es muy fácil que tenga lesiones o fracturas en huesos largos, como pueden ser húmeros, cúbito, radio, pueden ser en fémur. Entonces, ahí tendríamos que revisar también ese tipo de situaciones en estos pacientes. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Alcanzamos a ver unos 20 minutitos? ¿Quién sigue del tema? Sigo yo con sepsis. Venga, doctor. Vamos a ver aunque sea unos 20 minutitos. De aquí a las 9:30. Doctor, en lo que se prepara Carlos, Permítame un momento. le damos un poco de tiempo a Carlos. Una pregunta, ¿qué tan recomendable es el uso de forceps? Forceps. Si tú lo sabes usar y tienes la técnica, puedes sacarte de un apuro el uso bien instrumentado de forceps. Cada vez se usan menos. Es un arte eso de los forceps. Hay ginecólogos súper buenos, muy diestros en el manejo de eso, que ni siquiera le ves una marca al paciente. O sea, en manos bien capacitadas y en manos que estén habituadas al uso de forceps, te va a ir bien. Pero también sabemos que es donde hay más incidencia de traumatismos o de lesiones. Entonces, creo que aquí la clave es el uso racional. No a todos les vas a poner forceps. Es el uso racional. Es el uso indicado, que esté bien indicado, y que tú estés habituado al uso de forceps, que estés entrenado. No porque seas ginecobstetra quiere decir que todos, absolutamente todos, sepan utilizar o hayan puesto 1000 forceps en su vida. Entonces también eso tenemos que cuidarlo, y sí puede haber complicaciones en este tipo de pacientes cuando sí puede haber complicaciones en este tipo de pacientes cuando están mal empleados, sobre todo lesiones en el nervio facial o fracturas o lesiones como cefalomatomas o capa. Ok. Muchas gracias, doctor. De nada. Dice la doctora, cuando el pacientito viene de nalga esporádico. Les voy a contar una anécdota rapidísima. Un día estaba yo en la Toco, para que vean que el tiempo es oro. Estaba en la Toco en el internado en Ciudad Guzmán, no tenía nada que hacer y dije, pues voy a leer. Yo, gine nunca fue mi fuerte y estaba leyendo ahí del parto y me puse a leer el parto podálico. Pues de repente llega un paciente en expulsivo ya de la calle, salubridad, corriendo y todo, de nalgas. Pues muchachos, la técnica me salvó. Pónganse a leer porque nunca saben lo que leen, cuándo les va a salvar el pellejo. Entonces, se los juro que leí parto de podálico, la extracción, cómo sacas una pierna, sacas la otra, cómo los giras, cómo tienes que hacer, porque ahí a veces si ustedes se acuerdan, dentro de las maniobras, que eso lo sabe mejor el gine que yo, hay el encajamiento, hay la rotación interna, rotación externa, todo lo que tiene que hacer la cabeza del feto para poder salir por el canal vaginal, y la hiperflexión, la hiperextensión, todas esas
que si mal no recuerdo son como 6 movimientos que hace la cabeza para poder salir por el canal del parto, tú lo tienes que hacer como en forma invertida en el parto vaginal en el paciente podálico, y prácticamente tú lo giras, lo rotas y demás, y haces la flexión, metes el dedo en la boquita del paciente y lo sacas. Ahí una cuestión técnica, pero nunca saben entonces lo que están leyendo, cuando les puede salvar el pellejo. Así que hay que leer mucho, chicos. Hay que leer mucho porque cuando menos lo esperan, les puede ayudar. ¿Sí? ¿Listo, doctor? Carlos. En cuanto usted me diga. Venga, vamos. Ok, bueno, pues yo les voy a hablar sobre sepsis neonatal y pues ya me conocen, ¿no? Soy Carlos. Acá van a cambiar. Ok, comenzando con la definición. La definición de sepsis neonatal es que es un conjunto de signos y síntomas que tienen lugar dentro de las primeras 4 semanas de vida. Esto como resultado de una infección ya sea sospechada o demostrada. La GPC nos define a la sepsis neonatal como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Esto en la presencia o como resultado de una infección ya sea probada o sospechada. Esto durante los primeros 28 días de vida. Y actualmente también se tiende a incluir a los bebés, o bueno, recién nacidos, que tienen un peso menor a 1.500 gramos. Pueden superar los 28 días, pero tener un peso menor a 1.500 para ser incluidos como sepsis neonatal. Y bueno, esta se suele clasificar de acuerdo al tiempo de aparición y a la adquisición de la infección. De acuerdo al tiempo de aparición, se divide en temprana y tardía. La temprana es aquella que se presenta durante los primeros 3 días o 72 horas. Esto según el Hospital Infantil de México, pero hay otras fuentes como por ejemplo, lo vi creo que en Up to Date, que te lo manejan durante la primera semana de vida. Y en la infección tardía, esta ocurre después de los 3 primeros días o 72 horas. Igual esto basado en el Hospital Infantil de México. Y Aquí otras fuentes que un punto importante, doctor, que generalmente lo tomamos más como una semana de vida o 7 días de vida, porque el infantil, para bien o para mal, tiene a veces sus propios lineamientos que ellos sacan y tienen su manual de procedimientos médicos, pero a nivel internacional lo que está especificado es este tipo de cosas. Entonces, ahí sí les aconsejo, vamos a tomar como parámetro los 7 días o la primera semana de vida como sepsis temprana y más de 7 días, de 7 a 28 días como sepsis tardía. ¿Sí? Adelante. Gracias, doctor. Bueno, entonces el doctor ya explicó esto respecto al tiempo y también se suele clasificar, como ya les había dicho, de acuerdo a la vía de adquisición de la infección. Puede ser vertical, lo cual esta se asocia a la sepsis temprana, y la transmisión horizontal, lo cual se asocia a la sepsis tardía. Respecto a la vertical, en esta la infección se transmite de la madre al feto o recién nacido, esto durante el trabajo de parto o durante el embarazo. Un ejemplo de esto puede ser por una coromioitis, que igual más adelante les diré qué es esto. Y respecto a la transmisión horizontal, en esta la infección se va a producir porque el neonato está en contacto con personas u objetos de su entorno. Es muy común que en este tipo de infección sea causado por lo que es procedimientos invasivos en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Y esta tablita que les tengo aquí, la saqué del manual del Hospital Infantil de México, en el cual nos define qué es una sepsis, que diga, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico. Para esto tenemos 4 criterios y se tienen que cumplir por lo menos 2 criterios de estos 4 que se presentan aquí. Y uno de estos 2 criterios tiene que ser una alteración en la temperatura. Esta tiene que ser mayor a 38.5 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. Otro criterio tiene que ser la alteración en la frecuencia cardíaca. Esto puede ser una taquicardia, lo cual se define como mayor a 2 desviaciones estándar para la edad. Esto descartando que sea por cualquier otro estímulo. O una bradicardia, que se define como aquella que es menor al percentil 10 para la edad, esto en ausencia de estímulos. También otro criterio es la taquipnea, lo cual es mayor a 2 desviaciones estándar para la edad o uso de ventilación mecánica. Y otro criterio que se tiene que presentar, pues,
de ley, como nos lo marca la tablita, es la presencia de leucocitosis o leucopenia. Esto sin tener relación con quimioterapia o tener mayor de 10% en bandas. No sé si les haya quedado alguna pregunta o duda aquí. Ninguna. Aquí es bien importante nada más, eso que les recalcó, muchas veces las alteraciones en los signos vitales, sobre todo la taquicardia, es uno de los primeros índices o de los primeros signos clínicos de sepsis. Una taquicardia no explicada, donde el paciente tenga adecuado volumen, donde el paciente no tenga fiebre, que el paciente esté estable, pero que empiece con tendencia a la taquicardia, puede ser uno de los primeros indicios, incluso antes de la fiebre. Entonces, nada más para que tengan cuidado y cuando vean eso, valoren si no hay datos de proceso infeccioso. Adelante, Carlos. Respecto a la epidemiología, la GPC nos dice que en México las principales causas de fallecimiento durante la primera semana de vida son tanto neumonía como sepsis. Al rebasar la primera semana de vida, la sepsis predomina en frecuencia y la incidencia de esta se ve reportado en México, que es de 4 a 15.4 casos por cada 1,000 recién nacidos. Y la tasa de mortalidad varía pues de acuerdo al tratamiento que se le esté dando. Esto va a variar del 5% al 60%. Y el dato que les tengo aquí de mortalidad de 11 por cada 1,000 en México, lo saqué de ¿cómo se llama? De el libro de Martínez. Y pues me pareció interesante porque considero que es una mortalidad alta de acuerdo a la incidencia. Pasando a la siguiente. Para esto, la verdad es que existen un montón de factores de riesgo. Se dividen en cuatro tipos. El primer tipo es la exposición a microorganismos del tracto genital materno. Ejemplo de estos es la corioamnionitis, lo cual esto es una inflamación de origen infeccioso que afecta tanto las membranas placentarias como el contenido, o sea, el líquido y el feto. Esto es causado, si bien recuerdo, por Streptococo del grupo B. Otro factor de riesgo es la ruptura prematura de membranas, lo cual esto tiene que ser mayor a 18 horas o una bacteriuria materna. Esta puede ser asintomática o sintomática. Otro tipo de clasificación es el incremento en la exposición postnatal. Esto por una hospitalización prolongada, sobreocupación hospitalaria o infección en otros neonatos. Otra clasificación es la inmadurez del sistema inmune. Esta principalmente va a ser en recién nacidos pretérminos, como por ejemplo vamos a encontrar un déficit de IgG, esto pues por un paso transplacentario reducido de la madre al feto, además de que podemos encontrar inmadurez en los mecanismos del sistema inmune, como por ejemplo alteraciones en la fagocitosis, activación de complemento y en la función de linfocitos T. Otra clasificación que tenemos es por presión antibiótica, lo cual suele ser por una aparición de microorganismos resistentes e infecciones fúngicas. Continuando con los factores de riesgo, también vamos a encontrar pobres defensas de superficie. Esto pues igual en recién nacidos pretérmino, como por ejemplo piel fina o que sea fácilmente erosionable. Y pues periparto, como ya nos dijo Brandon, traumatismos de piel o vasos o en los vasos durante el trabajo de parto. Y una clasificación de factores de riesgo que a mí se me hizo muy importante es la de procedimientos invasivos en la unidad de cuidados intensivos, ya que pues la GPC mencionaba que esta era la principal causa de sepsis, como por ejemplo la colocación de catéteres, intubación endotraqueal y alimentación parenteral. Ok, respecto a la etiología, la GPC nos dice que en un estudio retrospectivo que se realizó en el Instituto Nacional de Pediatría, identificó a Klebsiella pneumoniae como el microorganismo que más se frecuenta en la sepsis neonatal. Y pues la etiología se suele dividir como transmisión vertical y transmisión nosocomial o también como horizontal. Respecto a la transmisión vertical, podemos encontrar al Streptococo del grupo B y a E. coli. Importante comentarles que E. coli es el microorganismo que más se va a presentar en recién nacidos pretérmino. Respecto a la transmisión nosocomial o horizontal, vamos a encontrar tanto gram positivos como gram negativos.
En el caso de gram positivos va a ser hasta Staphylococcus epidermidis. En los gram negativos vamos a encontrar a E. coli y a Klebsiella pneumoniae. Y otro tipo de agentes que podemos encontrar es Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Listeria monocytogenes. Respecto... Esa diapositiva es bien importante porque es la que establece también el tipo de manejo de antibióticos que se le van a dar a los pacientes de acuerdo a la epidemiología, porque como bien ahorita nos va a decir el doctor Carlos, habrá que ver si se tienen que hacer hemocultivos y otras cosas que no me voy a meter ahorita en eso. Pero esta es una de las razones con las que tú le puedes iniciar tratamiento a un paciente de acuerdo a la epidemiología. Sí, y por eso es importante hacer la distinción si la infección se presenta en las primeras horas de vida versus en los 7 días posteriores, que eso es bien importante. Adelante, Carlos. Respecto a los focos de infección, neonatos no los encontré como tal, pero encontré esta información del manual MCD, en el cual nos dice que los focos más frecuentes es en el sistema respiratorio, aparato digestivo, vías urinarias y meninges. Las que son menos frecuentes es en lo que es piel, articulaciones, huesos, senos paranasales y el oído medio. Y ya vamos a entrar a la fisiopatología. No sé si aquí tengan alguna duda para aclarárselas antes de empezar a esto. No. No. Okay. Bueno, a ver. ¿Qué se aprende? Para esto tenemos que el microorganismo va a entrar a lo que es el vaso sanguíneo, ¿no? Y como sabemos, el microorganismo tiene patrones moleculares asociados a patógenos, que se les conoce como PAMs, si lo leemos al revés. Estos patrones van a ser reconocidos por lo que es el receptor TLR, que es el receptor like-TOL, ya lo vimos en inmunología, y a la unión de este patrón con el receptor va a activar el linfocito. La activación del linfocito va a traer la liberación de ciertas citocinas, como por ejemplo interleucina 6, interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, lo cual estas citocinas nos van a traer lo que es una inflamación, lo cual esta inflamación nos va a traer lo que es una disfunción endotelial, generando pues lo que son erosiones en las paredes del vaso. Estas erosiones, aquí me hizo falta poner otra flechita, nos van a generar lo que son patrones moleculares asociados a daño, los cuales también se van a unir a los receptores tipo TOL y esto va a seguir activando los linfocitos. Y aquí esto nos va a generar como un círculo vicioso, ¿ok? Respecto a la disfunción endotelial, una vez que se produce la erosión del vaso sanguíneo, pues tenemos que el plasma va a comenzar a salir al espacio intersticial, aumentando lo que es el espacio y nos va a dar como resultado una mayor distancia de difusión, lo cual nos va a dar un menor oxígeno a la hora de entrar a la célula y nos puede generar una disfunción mitocondrial. Aparte, la disfunción endotelial nos va a generar una liberación de óxido nítrico. El óxido nítrico pues nos va a producir lo que es una vasodilatación, lo cual esto nos puede llegar a generar lo que es una hipotensión. Y pues al tener esta hipotensión nos va a generar una menor cantidad de oxígeno y al una menor cantidad de oxígeno vamos a tener una disfunción mitocondrial. Por lo tanto, aquí ya tenemos como que 2 vías para que tengamos la disfunción mitocondrial. Y ahí disculpen que la mitocondria esté feliz, debería estar triste, ¿no? Porque no está funcionando. Pero bueno, al tener la disfunción mitocondrial vamos a tener una disminución en la respiración aeróbica, lo cual esto nos va a generar una menor cantidad de ATP y esta disfunción mitocondrial también nos va a traer una mayor respiración anaeróbica, lo cual nos va a generar un aumento de lactato. Y estos 2 factores nos van a dar como tal lo que es una menor oxigenación tisular. Y aparte de la disfunción endotelial, vamos a tener lo que es un aumento en las proteasas de coagulación y una disminución en la proteína C y una disminución en la fibrinólisis, lo cual esto nos va a traer lo que es una coagulación intravascular, lo cual pues va a terminar en lo que es una hipoxia o pues un infarto o una falla multiorgánica. Si no les quedó muy claro todo lo que dije aquí está un resumen. Que pues no sé si el doctor quiera que lo vuelva a explicar, pero pues a mí se me hizo más fácil entender esto que este de aquí, la verdad. Sí,
No, continúo. Bueno, pues le explico, ¿no? El microorganismo va a entrar a la circulación, lo cual esto nos va a generar una activación de leucocitos, y esta activación de leucocitos nos va a generar lo que es una liberación de citoquinas, como por ejemplo factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6, prostaglandina C2, tromboxanos, leucotrienos y prostaciclinas, lo cual esto nos va a generar una inmunosupresión y nos va a generar efectos sistémicos, como por ejemplo un aumento en la frecuencia cardíaca, fiebre, etcétera, ¿no? Y esto nos va a generar una inmunosupresión, lo cual va a terminar en un fallo orgánico. También vamos a tener lo que es el daño endotelial, lo cual esto nos va a producir una vasodilatación, porque como yo les había dicho, hay una liberación de óxido nítrico, y esto nos va a generar una hipoxia tisular, lo cual va a terminar en fallo multiorgánico. Y va a haber un aumento en el estado procoagulante, lo cual nos va a generar una coagulación intravascular diseminada, nos puede generar hemorragia o isquemia y terminar en un fallo multiorgánico. No sé si con esto les haya quedado como que un poco más claro lo que les expliqué acá. ¿Sí? Sí. ¿Alguien que no sea Daniela? Gracias por esa discriminación. No, pues no es que Todo discriminación, claro. pero nomás tú hablas y es como que de... Todo claro, viejón. Gracias, Tony. Y pasando a la siguiente diapositiva, vamos a hablar ahora de la clínica. Respecto a la clínica, la OMS identifica a los signos de alarma, o bueno, identifica los siguientes signos como de alarma, los cuales son convulsiones, rechazo en la alimentación, disnea y policnea, aparte de hipoactividad. Además de que en la GPC encontramos los principales como que hallazgos clínicos, los siguientes, los cuales son mala regulación de la temperatura, esto puede ser fiebre, hipotermia, podemos encontrar dificultad para la alimentación, taquicardia inexplicable y una mala evolución del recién nacido. Respecto a la clínica, una vez que se acentuó esta de aquí, se va ahora a dividir en dos, lo cual es la fase de estado y la fase tardía. Respecto a la fase tardía vamos a tener manifestaciones respiratorias, neurológicas y digestivas. Y en la fase tardía vamos a tener manifestaciones hematológicas y cardiológicas. Iniciando por la fase de estado, vamos a tener la presencia de quejido respiratorio, aleteo nasal, retracciones intercostales, cianosis, taquipnea y apnea. En las manifestaciones neurológicas tenemos lo que son temblores, convulsiones, hipoactividad e irritabilidad. En las manifestaciones digestivas podemos tener lo que es vómito, diarrea, hepatomegalia, distensión abdominal y dificultad en la alimentación. Y en la fase tardía vamos a tener lo que es hemorragias, palidez, ictericia y hepatosplenomegalia. En las cardíacas tenemos lo que es hipotensión, palidez, cianosis, hipotermia, pulso débil y una disminución en el llenado capilar. ¿Ok? Ok. Carlos. Ok, respecto a los exámenes de laboratorio, podemos realizar varios. Comenzando, podemos realizar una bioquímica hemática, podemos realizar un hemocultivo, un cultivo de líquido cefalorraquídeo, analizar la proteína C reactiva, analizar la procalcitonina y la interleucina 6. Respecto a la bioquímica hemática, podemos encontrar una leucopenia, esta menor a 5,000 unidades por milímetro cúbico. Y también podemos encontrar lo que es una trombocitopenia menor a 1,000 unidades por milímetro cúbico igual. Y tenemos lo que es un índice de neutrófilos inmaduros, neutrófilos totales mayor a 0.6. Y también tenemos el criterio de índice de neutrófilos inmaduros, neutrófilos maduros mayor a 0.20. Y de este lado tenemos lo que es la escala de Rodwell, en donde se evalúan los siguientes criterios, lo que es una leucocitosis o una leucopenia, neutrofilia o neutropenia, incremento de neutrófilos inmaduros, relación banda neutrófilo mayor a 0.3, cambios degenerativos en neutrófilos y trombocitopenia. A cada uno de estos criterios se les va a dar un punto. Cuando el puntaje sea mayor a 3, se va a considerar positivo. Esta escala tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 78%.
Pasando al hemocultivo, que este es el estándar de oro, para esto se tienen que realizar 2 tomas. Una tiene que ser, bueno, ambas tienen que ser de una vía periférica o era una vena periférica. Creo que una vena periférica. O si el paciente tiene un catéter venoso central, se tiene que tomar una del catéter y otra por una vena periférica. ¿Ok? Además de que esta se tiene que repetir durante el tratamiento, esto para valorar que no haya una resistencia pues, al tratamiento. Pero como les digo, este es el estándar de oro. ¿Ok? También podemos realizar lo que es un cultivo de líquido cefalorraquídeo, lo cual nos permite identificar el foco de infección. Esto, pues, si el recién nacido se sospecha que tiene una meningitis. Respecto a la proteína C reactiva, esta se considera positiva cuando sea mayor a 10 miligramos por decilitro y se deben de tomar 2 veces. La segunda muestra es a las 48 horas de que tomaste la primera y esta la segunda se tiene que tomar a las 48 horas de que iniciaste el tratamiento. Si esta no ha disminuido, se tiene que sospechar en que hay una resistencia al tratamiento. Respecto a la procalcitonina, esta se suele elevar dentro de las 4 a 6 horas de la exposición a la bacteria. Y sobre la interleucina 6, pues se va a considerar positiva cuando haya una elevación mayor a 18 miligramos por decilitro. No sé si les haya quedado alguna duda de aquí. Que no sea Daniela. Algo importante es de mayor repercusión un paciente con leucopenia que un paciente con leucocitosis, porque me habla que incluso puede afectación a nivel medular, que eso es un punto bien importante. Es de peor pronóstico. Otro dato, así como les dije que la taquicardia podría ser uno de los datos iniciales para un estado séptico, el otro puede ser la trombocitopenia a nivel de laboratorio. Ustedes pueden tener una biometría con leucos normales, con datos incipientes de respuesta inflamatoria, pero ya empezar a tener cambios en las plaquetas y ese es uno de sus primeros índices de laboratorio que se van a ver alterados. Cuando vean eso, por eso aquí hay que ir un paso adelante. Entonces, si ustedes ven eso, empiecen a sospechar o valoren si el paciente tiene factores de riesgo. Por eso, incluso en algunos hospitales, incluso se hacen escalas o para como valorar factores de riesgo y ver si se inicia tratamiento en forma empírica como para irnos adelantando un paso al proceso infeccioso. Los hemocultivos, dijo bien el doctor Carlos, es el estándar de oro, pero tenemos un alto índice de falsos negativos y en este tipo de pacientes el que tengas un hemocultivo te va a ayudar a determinar el manejo, pero ya sabemos epidemiológicamente cuáles son los más importantes. Y el problema del hemocultivo es que se van a tardar de 72 horas en promedio hacia adelante para ver si salen positivos. Entonces, muchas veces tú no te puedes esperar por las condiciones clínicas del paciente a tener un hemocultivo. Lo único es que si el paciente tiene una buena evolución con el antibiótico que tú le inicias, independientemente del hemocultivo, puedes continuar con el antibiótico. Si el paciente no está teniendo una buena evolución y tu resultado del hemocultivo con el antibiograma te dice que el ideal es otro antibiótico, entonces ahí sí lo cambias. Y un punto importante, el cultivo de líquido cefalorraquídeo es muy importante en estos pacientes, pero siempre tengan controles de tiempos de sangrado y de plaquetas, porque acuérdense que estos niños tienen un alto riesgo de sangrados, podemos provocar nosotros mismos un sangrado. Y el otro punto más importante, acuérdense que estos niños por su mismo estado prohemorrágico pueden sangrar a nivel intracraneal y eso aumentar la presión intracraneal. Incluso en algunos pacientes se recomienda que se les haga tomografía para ver que no haya datos de hipertensión intracraneal para poderles hacer la punción lumbar, sobre todo en los pacientes de riesgo. No generalizamos, pero si tenemos algún factor de riesgo se prefiere hacer una tomografía porque si ustedes descomprimen pueden provocar una herniación y adiós al paciente. Entonces, téngalo muy en cuenta. Tiempos de coagulación, plaquetas y descartar datos de hipertensión intracraneal. Y si hay sospecha, hasta no solicitar una tomografía y descartar esto, lo puedes hacer la punción lumbar para obtener tu cultivo de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Adelante, Carlos. Ahora, respecto a los estudios de gabinete, podemos realizar lo que es una radiografía, una ecocardiografía funcional y una tomografía computada. Respecto a la radiografía, respecto específicamente a la región del tórax, esta nos es útil para identificar lo que son
pues ya sean neumonías o derrames pleurales. Respecto a la región del abdomen, en esta sección de la radiografía nos es útil especialmente para sospechar complicaciones como por ejemplo una enterocolitis necrosante. Respecto a la ecocardiografía funcional, esta nos ayuda a diferenciar igual en una complicación que es el choque séptico, nos ayuda a diferenciar si el choque es séptico o cardiogénico. Respecto al séptico, este es por un aumento en la presión arterial pulmonar. Esto es lo que vamos a ver en la ecocardiografía funcional. Y respecto a la tomografía computada, no entendí por qué la GPC mencionaba como de segunda línea, porque decía que obligaba al paciente a trasladarse pues a la sección donde realizan las tomografías y que esto suponía un riesgo de infección. Pero pues también en las radiografías se traslada al paciente, ¿no? O sea, también puede ser Pero un foco de infección. más que eso, la tomografía computada y más si es con contraste, uno tienes que tener un acceso de preferencia, un acceso central para inyectar medio de contraste, lo cual incrementa tu riesgo de infección. Y el más importante es la radiación, Carlos, porque la cantidad de radiaciones que se maneja en la tomografía es muy importante. Y acuérdense que estamos ante un paciente radiosensible, porque todos los que son prematuros o pequeñitos tienen un factor de riesgo incrementado por el hecho de la radiación. Entonces, más que nada es por eso que lo tomamos con un poquito de reserva, pero cuando se tiene que hacer y está indicado, pues entonces se valora riesgo-beneficio. Sí, adelante, Carlos. Gracias, doctor. Y bueno, esta se realiza cuando ya sea la ecografía o la radiografía no hayan sido concluyentes. Pasando a lo que es el tratamiento empírico, yo les traje como que estas tres fuentes del civil, creo que es el nuevo, si bien recuerdo, del Infantil de México y de la Clínica 110, que creo que es la de Oblatos. Respecto al civil, nos decía que el tratamiento empírico es ampicilina en una dosis de 150 miligramos por kilo cada 12 horas y gentamicina 4 miligramos por kilo cada 24 horas. El Hospital Infantil de México nos dice que igual se puede usar ampicilina o gentamicina en las mismas dosis o podemos sustituir lo que es gentamicina por amicacina. Esto en una dosis de 15 miligramos por kilo cada 24 horas. Además de que se puede sustituir lo que es la gentamicina o amicacina por cefotaxime, esto en una dosis de 50 miligramos por kilo cada 8 horas. Solamente se va a realizar esta sustitución cuando se sospeche de meningitis. Y respecto a la Clínica 110, se va a utilizar lo que es ampicilina en una dosis de 100 miligramos por kilo cada 24 horas y amicacina 15 miligramos por kilo cada 24 horas. Y algo se me está pasando a comentarles aquí. Comentarles que casi todos los medicamentos van a ir por vía intravenosa o por una vía central. Aquí el otro punto importante, chicos, es siempre va el tipo de medicamentos como ampicilina o los derivados de la penicilina con un aminoglucósido. Nada más que acuérdense que los aminoglucósidos pueden ser ototóxicos o nefrotóxicos. Entonces hay tablas para, de acuerdo a los días de vida, al peso del paciente y a las semanas de gestación con las que cuenta actualizadas, son las dosis de antibiótico, porque incluso hay dosis de aminoglucósidos que tú los puedes dar cada tercer día, eso para prevenir el daño renal. Entonces hay que remitirse a las tablas de si van a utilizar este tipo de esquema. Y más que sean los esquemas, como dice el doctor, del Hospital Civil, de la 110, del que ustedes quieran, no, eso es la bibliografía que hay a nivel mundial. O sea, esos por epidemiología son los que vienen las guías, son los que vienen a veces en las guías de práctica clínica o en las guías de neonatología. Entonces, tómenlo como tal, no como un esquema muchas veces en la experiencia hospitalaria. Si bien es cierto, hay ciertas patologías en que depende de tu hospital, tú puedes tener un predominio de ciertas cepas o de ciertas patologías, pero en estudios que se han hecho, pues son las que predominan y sabemos que los pacientes son a los medicamentos que pueden responder. Entonces, tómenlo como tal y no como una experiencia individual de un hospital. Eso es bien importante. ¿Sí? Adelante, Carlos. Bueno, aquí está la tabla que ahorita nos comentaba el profe, en donde la dosis se va a dividir de acuerdo al peso del paciente. Y bueno, ya al tratamiento formal,
se va a dividir para una sepsis temprana o una tardía y de acuerdo al agente infeccioso. En la primera opción de una sepsis temprana, antes de decirles la primera opción, importante comentarles, esta tabla la saqué del prontuario de infectología pediátrica, en donde nos marca el tiempo que se debería dar el tratamiento. Pero la GPC nos dice que en pacientes que no tienen meningitis se da durante 14 días y en los pacientes con meningitis se da durante 21 días. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, respecto a la sepsis temprana, se va a dar lo que es ampicilina más amicacina o una alternativa es cefotaxima más amicacina. En la sepsis tardía tenemos lo que es dicloxacilina más cefotaxima. En la alternativa tenemos vancomicina más cefotaxima. Y cuando es estreptococo del grupo B o Listeria monocytogenes, vamos a dar ampicilina y amicacina. O si no funciona esto, vamos a dar meropenem. En Staphylococcus meticilino resistente vamos a dar vancomicina. En Enterococcus vamos a dar ampicilina más gentamicina. O la alternativa es vancomicina. Respecto a pseudomonas o microorganismos gram negativos multiresistentes, vamos a dar lo que es meropenem y si no funciona vamos a dar lo que es quinolonas más albuminoglucósido. La alternativa se va a dar ya cuando pues realicemos el segundo cultivo y veamos que hay una resistencia al tratamiento. Pues ahí en resumen, Carlos, generalmente tú vas a empezar con ampicilina y amicacina o ampicilina y gentamicina, que es de primera elección y eso está avalado y demostrado en todos los hospitales. Si tú tienes un paciente con factores de riesgo altos o tienes un paciente que la mamá traía una cervicovaginitis intensa, una infección de vías urinarias, tenía fiebre, tenía datos de coriamioitis, entonces escalas y a lo mejor te vas al siguiente esquema, generalmente que usamos cefotaxima con amicacina. Sería como el segundo esquema. Ahora, chicos, si ustedes empiezan con ampicilina y amicacina, pero el paciente no tiene una buena evolución, tú escalas el antibiótico a cefotaxima amicacina, que puede ser una opción. Si el paciente, a pesar de eso, tiene una mala evolución, tú puedes dejarle cefotaxima con vancomicina, es otra de las opciones. Entonces ya tenemos primer escalón, ampicilina y aminoglucósido. Segundo escalón, cefotaxima y aminoglucósido. Tercer escalón, cefotaxima con vancomicina. Cuarto escalón, si vemos que el paciente no mejora, puede ser meropenem. No nos funciona el meropenem, el último escalón pueden ser las quinolonas acompañados de un aminoglucósido. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta escala, chicos? Porque no le vamos a dejar meropenem a un paciente aún recién nacido. Si ustedes se fijan, Pseudomonas me habla ya de un microorganismo oportunista. Y eso quiere decir que este paciente probablemente ya pasó por los demás esquemas de antibiótico, ha tenido una mala evolución, está intubado, tiene datos de choque séptico, está pésimo en la evolución. Entonces son los pacientes que sospechamos una infección por oportunistas e iniciamos con meropenem. Y no dejemos de lado, o no sé si los vayas a mencionar, Carlos, recuérdame, antifúngicos. No los voy a mencionar. Ok, entonces, cuando yo ya tengo un paciente con un pseudomona o sospecha de pseudomona, que es un microorganismo oportunista, el siguiente paso es pensar en hongos, chicos. ¿Por qué? Porque tengo un paciente inmunocomprometido que probablemente está ya invadido, está intubado con catéteres centrales, tiene nutrición parenteral, está en ayuno. Todo esos son factores de riesgo para infecciones por patógenos oportunistas como son los hongos. Entonces ahí hay que empezar a tomar exámenes de orina en busca de levaduras o de hifas en la orina. Si nosotros encontramos eso, tenemos que hacer hemocultivos intencionados de una vía central y una vía periférica, generalmente en presencia de fiebre es lo ideal, y le iniciamos tratamiento antimicótico, que puede ser la anfotericina B o el fluconazol, acompañado parte del esquema antibiótico que tú ya tengas. Eso es bien, bien importante. Si tienen pseudomonas, piensen en hongos también. ¿Sale? Adelante, Carlos. Y bueno, aquí está la tabla que el doctor nos comentaba respecto a la dosis que se le va a dar al paciente de acuerdo al peso que tenga. Respecto a ampicilina, se va a dividir de acuerdo a si el paciente tiene un peso menor a 2.000 gramos o bueno, 2 kilos, se le va a dar una dosis de 100 miligramos cada 12 horas y a los que tienen un peso mayor a 200 gramos, se les va a dar 200 miligramos cada 6 horas. Y en vancomicina solamente encontré que se les va a dar 15 miligramos cada 8, 12, 18 o 24 horas.
Y pues aquí les dejo los demás fármacos pues para no leérselos, ¿no? Solamente recalcarles esto de aquí. Pero sí Y quedó claro como el esquema, ¿verdad? Los escalones que vamos a llevar en antibióticos. Sí, doctor. Dígame sí, doctora Dani, aunque sea usted. No, Se ya crea. estoy en mis sentimientos. y Vamos, bueno, síguele, Carlos. ya para terminar, la GPC nos da estas como medidas generales en el cual se tiene que estar monitorizando al recién nacido, esto respecto a sus signos vitales, y estarle realizando exámenes de laboratorio y gabinete. Y si el paciente lo requiere, dar ayuno con sonda y apoyo nutricio. La GPC decía que el lavado de manos es muy importante, ya que este era uno de los principales focos de infección en la sepsis, además de, como ya les había dicho, pues la colocación de catéteres, intubación endotraqueal, etcétera. Y pues ya esto sería todo de mi parte. No sé si tengan alguna pregunta o duda. ¿Dudas, preguntas? Entonces, aquí, otra vez, la misma historia clínica de siempre, la misma historia. Sospechar que haya sospecha de procesos infecciosos. Como lo dijo Carlos, sepsis temprana, transmisión vertical. Por eso ustedes cuando van a interrogar a la madre porque van a recibir un bebé, esa historia es clave. Si la mamá trae infección, si tiene fiebre, si tiene infección de vías urinarias, si tiene leucocitosis, si tiene plaquetopenia, si hay cuestiones agregadas, valórenlo porque ese paciente tiene riesgo de una sepsis temprana. Si el paciente nació bien, no había factores de riesgo, pero a lo mejor hizo una neumonía, se complicó con otra cosa, entonces empiecen a sospechar en el plan B que puede ser una sepsis tardía. Los datos clínicos generalmente, los primeros que se presentan son los de los signos vitales. Entonces, chicos, está muy fácil el diagnóstico, porque ¿qué toman las enfermeras en la unidad de cuidados intensivos neonatales cada hora? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial, vigilan que estén orinando bien. Si ustedes ahí ya empiezan a notar que hay cambios, ojo, tengan cuidado. Siguiente paso, toma de laboratoriales. Extremos de la biometría hemática, porque acuérdense que los recién nacidos pueden tener de 5 a 30,000 leucos y pueden ser normales. Entonces, los extremos por debajo de eso, o el predominio de neutrófilos o de bandas, nos puede hacer sospechar que estemos ante un proceso infeccioso. El índice de banda neutrófilo es bien importante, la trombocitopenia es un punto bien importante, la fiebre o la hipotermia en el paciente prematuro o que el paciente esté distérmico también puede ser otro factor de riesgo. Entonces ustedes tienen que evaluar eso y ver sus exámenes, pero ojo, el neonato no los va a estar esperando que ustedes le anden tomando todos sus laboratoriales y se esperen 3 días para que salga en hemocultivo. El neonato se pone grave en 2-3 horas, entonces muchas veces habrá que tener las bases, tener tu epidemiología para que tú justifiques el inicio temprano de un antibiótico previa toma de tus hemocultivos, eso sí, y ya nada más te esperas a que salgan los resultados, que eso es importante en el seguimiento. Y lo que dijo Carlos es bien importante. ¿Cuánto tiempo voy a llevar el antibiótico? ¿Tiene buena evolución? Probablemente 7 o 10 días. Mi paciente se lo inicié en forma profiláctica, pero tuvo una muy buena evolución y sus primeros exámenes que le tomé están normales y a las 72 horas le tomo otros exámenes están normales y el niño está súper bien, 3 días de profilaxis con antibióticos y va para afuera. Pero si el niño no tiene esta situación, entonces tendré que individualizar en cada paciente si lo voy a llevar a 10 o 14 días, que es como el esquema habitual, o en condiciones graves o como decía Carlos, con meningitis, hasta 21 días. Eso es un punto bien, bien importante. Y acuérdense que la sepsis puedes tener focos infecciosos a cualquier nivel. En el neonato puede haber urosepsis, puede haber sepsis con foco abdominal, sepsis con foco a nivel pulmonar o incluso por infecciones de tejidos blandos. Entonces sean muy cuidadosos en su valoración y la letalidad por estados sépticos es alta todavía en nuestro país. Entonces es algo que no debemos de menospreciar y darle atención y manejo. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿No? Muy bien. Pues sería todo por el día de hoy, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. Mañana es miércoles.
Mañana vemos un tema de pediatría y tengan listo lo de cardio por si tenemos que ver. Su hijo. Ay, tengo el micrófono prendido. Con su camisa mugrosa del Atlas, pero bueno. Qué mal No se gusto. puede. Qué grosero, doctor. El enemigo está en casa. Pues, doctora, es como usted, nos cae muy bien, doctora, pero le va al Atlas. ¿Qué podemos hacer? Dice que te ponga 10 el canijo. Bueno, nos vemos entonces mañana a las 8 y ya vemos pediatría el primer tema y si alcanzamos empezamos a ver algo de cardio. ¿Sale? Cuídense mucho, chicos, que estén bien. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Buena clase. Bye.